Me enlazo en estos momentos con Gustavo Madero, un panista crítico, un panista pues que ha vivido muy de cerca todos estos temas de los embates del poder, pero también a veces de los tropiezos de la oposición. Y yo te pregunto, queridísimo Gustavo Madero, ¿cómo lees todo esto? Ricardo Anaya hace unos momentos confirma que sí, hay un citatorio en su contra. El presidente López Obrador dice que no le quiere hacer absolutamente nada, que quien nada debe, nada teme. ¿Cómo lees todo esto, Gustavo? Buenos días, qué gusto tenerte. Igualmente, pues aquí un poco preocupado, desconcertado, porque no estamos viviendo en un país donde la justicia se aplique pues de manera transparente, sin distingos, sino más bien parece ser utilizada la justicia para que se utilice en momentos, en personajes y en situaciones convenientes. Y eso es lo que le mancha mucho a las acusaciones que hace la Fiscalía a partir de las declaraciones de Emilio Lozoya, quien, por cierto, si tú recuperas todo lo que acaban de relatar, pues si fuera cierto, pues ¿por qué no están siendo citados, investigados? Pues el Barbosa. Videgaray o los propios. ¿Por qué siempre Andrés Manuel se brinca el sexenio y al personaje de Peña Nieto? ¿Por qué nunca, incluso cuando hace esto en los juicios de los expresidentes, siempre se va directamente hasta Calderón, hasta Fox y Cedillo y Salinas, pero nunca toca al gobierno anterior? A mí eso me genera una desconfianza, porque también, como tú dijiste, a Ricardo Anaya le hicieron durante su campaña a la presidencia de la República pues unas acusaciones que después resultaron que la propia Procuraduría exoneró. Entonces, como que hay y curiosamente, elementos. perdón que te interrumpa, ¿Sí? Gustavo, pero fue el 28 de noviembre de 2018, o sea, 2 días antes de acabar el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, ya, carpetazo al asunto. Exactamente. Entonces, como que viene esas dudas sobre yo puse un Twitter de solidaridad. No quiero yo encubrir a nadie que haya cometido cualquier tipo de delito. Yo creo que debemos de erradicar la corrupción en todos sus niveles, pero la autoridad tiene que tener mayor prestigio y mayor asepsia para ir parejo documentando casos, no contra personajes políticos, sino que convenientes, sino contra todo aquel que haya participado en estos. Lo que están diciendo aquí es un escándalo. Estamos hablando de la Secretaría de Hacienda, estamos hablando de la Secretaría de Pemex, de la Secretaría de Energía, de la propia Presidencia de la República. Es lo que estamos hablando. Y bueno, si hubo algunos actores del PAN, que se investigue, se aclare y se castigue en caso de que suceda, pero que se investigue y se aclare todo, no nomás a unos cuantos señalados. De corazón y sin un afán peyorativo, querido Gustavo, Sí. pero yo te lo pregunto, tú lo conoces como pocos y has tenido desavenencias, cercanías y distancias con Anaya. ¿Lo ves a él o a Osiris recibiendo 6 millones de pesos, además ahí en el estacionamiento, al parecer, de la Cámara de Diputados? O sea, ¿tú ves algo así, la neta? Cuando mencionaron esto por primera vez en las declaraciones de Lozoya, que por cierto, pues Lozoya, para que esté sujeto a este trato de testigo protegido, debe tener 3 condiciones: reconocer su culpabilidad, Lozoya, regresar el dinero, Lozoya, e inculpar a políticos de mayor jerarquía para que tenga, y ahí estamos hablando de secretarios de Estado para arriba, ¿verdad? Esas cosas no se están dando. Bueno, tú me haces una pregunta concreta. Cuando mencionó Lozoya, después de que lo capturaron, sus primeras declaraciones fueron contra los senadores del PAN e incluyeron a Ricardo. A mí se me hizo muy extraño que incluyeran a Ricardo, porque no, como que era un chipote que no estaba, no, él Sí, estaba como en que diputado estaba y ahí, los ¿no? otros eran senadores, ¿verdad? Entonces, como que no había una relación. Y a mí me entró una duda, porque no corresponde al Ricardo que yo conozco. Es lo que yo te pudiera decir. Okay. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, pero Uh-huh. la imagen, lo que yo conozco de él, no corresponde a las acusaciones que...
no Ahora, es válido, más que es una impresión la que yo sí, te quiero dar, porque lo conozco, lo he criticado y lo he sí. apoyado también mucho. No, sí, y has tenido, insisto, desavenencias y cercanías y bueno, ha sido así. Hoy yo quiero preguntarte a ti, a Gustavo Madero, un hombre de oposición, un panista de oposición, pero también a veces de oposición hacia el mismo PAN o hacia el camino que se está llevando a cabo. Ayer, en el marco de todo esto, pues se anuncia que van a denunciar ante la OEA una posible narcoelección y que bueno, pues van a hacer un frente y celebran que van a hacer una especie como de barrera frente a reformas constitucionales. Pero hoy, no sé, o sea, a ver, están ahí con una orden de aprehensión, bueno, con un citatorio, todavía no es orden de aprehensión. ¿Cómo está la oposición en ese sentido? ¿Cómo está esa alianza opositora? ¿Cómo lo lees, Gustavo? Sí, mira, yo creo que la alianza opositora ya ha funcionado en una, pues en un par de ocasiones, no muchas, no llegan a 10, pero ha sido útil, y sirve para eso, simplemente para detener cuestiones constitucionales. Es para lo único que sirve, nombramientos y lo que tiene que ver con mayorías calificadas. Fuera de eso, la alianza opositora no está yendo más allá, no está construyendo una propuesta, sino simplemente ha sido oposición, pero no proposición, y en las elecciones locales, pues no le fue muy bien, y eso me preocupa mucho, porque perdimos 12 de las 15 gubernaturas el año pasado y este próximo año, en este año y el próximo vendrán 6 gubernaturas, que son 4 del PAN y 2 del PRI, y si seguimos igual, auguro que podamos tener un resultado similar y sería catastrófico rumbo al 2024. Entonces, yo creo que le falta a la alianza opositora alma, le falta un proyecto de una propuesta, no nada más de una oposición. Ahorita está en sus mínimos es de retención, de contención, pero tiene que construir algo más allá. Y esto se me antoja que sea una propuesta socialdemócrata, de centro, progresista, federalista, democrática, que tenga la capacidad de ofrecerle a la población una alternativa distinta a la que Andrés Manuel y Morena están teniendo y que hasta ahorita siguen siendo mayoritarias. Entonces sí me preocupa mucho eso. Los partidos me preocupa que estén cooptados por intereses, tanto PAN, PRI, PRD, por cúpulas que se preocupen más por su propia existencia y control que por este sentido histórico de lo que deben hacer. Se están yendo a los mínimos. Te aprecio muchísimo, Gustavo Madero, que nos hayas tomado la llamada telefónica y bueno, pues estamos al habla si nos permites. Gracias, Gustavo. Un gusto, buen día, gracias.